Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo de Polholz, soy investigador del Centro de Investigación Gaia Antártica, SIGA, de la Universidad de Magallanes. Me dedico en particular, soy oceanógrafo, soy doctor en oceanografía y me dedico a estudiar específicamente el ciclo del carbono, el ciclo biogeoquímico del carbono en el planeta Tierra y en particular utilizo para eso una herramienta fundamental que se llama el carbono 14, con el cual se pueden aprender muchísimas cosas acerca del ciclo del carbono. Pero hoy lo que les voy a hablar hoy día es sobre un tema muy importante y trascendental para lo que hacer de la Universidad de Magallanes y para la ciencia en general en la región de Magallanes, por la cercanía justamente que tienen el foco de acción de lo que vamos a ver con respecto a la región y que tiene que ver con el Océano Austral, este gran trozo de agua, ¿cierto? Esta gran masa de agua que se encuentra circumpolando a la Antártica, circumpolando el planeta, ¿cierto? Y circunnavegando a la Antártica realmente. ¿Y cuál es el océano, cuál es el rol que posee este océano en el sistema climático global? Es decir, ¿tiene alguna inferencia, una injerencia con respecto al sistema climático global? Bueno, la respuesta se las anticipo, es un sí rotundo y tiene que ver principalmente con una característica del océano austral de ser una ventana entre el océano profundo de todo el planeta, entre todas las aguas profundas y la atmósfera. Y por lo tanto ahí ocurren intercambios de gases y gases muy importantes, gases de invernadero. Entonces, lo que yo les voy a mostrar en esta serie de diapositivas es una seguidilla es una historia que parte con una preocupación esencial con el hecho de que de que los gases invernaderos están aumentando en el planeta y de que eso va a tener consecuencias a nivel de temperatura y como esto también no es un fenómeno solamente del presente, sino que ha ocurrido otras veces en el pasado y cómo el océano austral es el principal candidato a entender estos cambios y que seguramente el océano austral seguirá siendo un verdadero protagonista en esta historia climática de las cuales estamos siendo parte hoy en día. Así que los invito a seguir, a pasar ahora a las diapositivas siguientes y seguirme con la historia que les quiero contar. Como el objetivo de esta clase tiene que ver con el efecto o con el rol que cumple el océano austral sobre el clima de la Tierra, sobre el sistema climático, les voy a dar un adelanto de cuál es efectivamente ese rol. Y ese rol está en ser uno de los principales entes que gobiernan el balance de gases invernaderos que posee el planeta actualmente y lo ha sido a través de la historia geológica. Como para ustedes es bien sabido, la humanidad enfrenta hoy un problema de grandes proporciones y es un problema de que a producto de las actividades humanas desde comienzo de la revolución industrial por la mitad del siglo XIX hasta ahora, hemos inyectado a la atmósfera cantidades muy grandes de gas invernadero, en particular uno que es muy importante que se conoce como el dióxido de carbono, el CO2, ¿cierto? Y lo que ustedes pueden ver en esta primera diapositiva es la evolución temporal que ha tenido este gas invernadero en la atmósfera desde la fines de los años 1950 hasta el presente, básicamente, hasta el 2015, que es este gráfico. En él pueden ver que en el eje X corresponde al tiempo, ¿cierto? A los años calendarios, desde finales de los años 50 hasta el 2015. Y en el eje Y pueden ver la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera medido en partes por millón. ¿Qué significa partes por millón? Significa que por cada un kilogramo de CO2 que hay en la atmósfera, hay 1 millón de kilos de aire, básicamente. ¿Ya? O sea, es una concentración muy pequeña, es un elemento traza que se llama dentro de la atmósfera, o sea, se mide en parte por millón. No, ni siquiera llega a ser porcentual, como si lo son los gases más importantes del atmosféricos, como el nitrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Pero aún así, en esa baja concentración, el CO2 ejerce un rol climático muy importante. Y como pueden ver ustedes, la concentración ha ido en aumento definitivamente desde finales de los 50 hasta el 2015, un aumento sostenido.
La línea roja representa a las mediciones que tienen una variabilidad, o sea, que son con una frecuencia que capta el ciclo anual. Y ese ciclo anual, que son esas oscilaciones que ven ustedes de que tiene el CO2 en la atmósfera, se debe a los momentos cuando el hemisferio norte principalmente está en verano o está en invierno, ya que hay mucha renovación de vegetación, lo que cual captura mucho CO2 durante las primaveras, verano, y después en el invierno, otoño se libera ese CO2 de vuelta cuando esa vegetación suelta las hojas, ¿cierto? Y se descompone en el ambiente. Pero bueno, ¿qué podemos decir nosotros acerca de este cambio CO2 con respecto a qué es lo que ocurrió a lo largo de un poco más larga historia en el planeta? Y eso lo veremos en la próxima diapositiva. Para poner en contexto el grave problema, ¿cierto?, que estamos enfrentando como humanidad debido al aumento de los gases invernaderos, lo que se muestra en esta diapositiva es la concentración también del gas invernadero CO2, el mismo que la diapositiva anterior, pero ahora en un periodo temporal más largo. Son los últimos 1000 años que se pueden ver en el eje X del gráfico grande, ¿cierto?, que va desde el año 1000 hacia el año 2000, y la concentración en el eje Y. Pueden ver justamente los datos provienen de burbujas de aire atrapadas en testigos de hielo, técnica que ya me referiré en diapositivas posteriores. Pero lo que se hace básicamente es adquirir estas burbujas y medir la concentración que tienen y que corresponden a la atmósfera de ese periodo de tiempo. Ustedes pueden ver entonces que el interior, en el gráfico pequeño que hay en el interior, se observa la misma curva que ya vimos en la diapositiva anterior, los datos de Hawái, de Mauna Loa, y cómo esos están en el contexto de un rápido aumento de CO2 que ocurre a partir de los años 1850, donde la curva básicamente comienza a presentar una pendiente casi infinita hacia arriba, es decir, que se ha aumentado esa concentración en tasas de cambio muchísimo más grandes que las que se hayan observado en los últimos 1000 años de seguro, ¿ya? La siguiente transparencia entonces o diapositiva va a poner ahora esto aún en mayor contexto de tiempo geológico para que veamos el problema que tenemos frente. En un contexto temporal aún más largo, lo que vemos en esta diapositiva corresponde a un gráfico de las concentraciones de CO2 desde hace 800.000 años hasta el presente. Estas mediciones se han realizado también en burbujas de aire obtenidas en testigos de hielo desde la Antártica. Y lo que pueden ver en lo que es el gráfico ancho, ¿cierto?, de la curva roja sobre un fondo azul, es los años en el eje X, que va desde 800, pero ahora las unidades están en miles de años, por lo tanto son 800.000 años a mano izquierda, hacia el presente que se ubica en el eje Y, perdón, en el eje X a mano derecha. Y las concentraciones en el eje Y. Y como pueden ver ustedes, los últimos 800.000 años ha estado caracterizado por un verdaderos ciclos en los cuales el CO2 terrestre se ha mantenido acotado, bastante acotado a dos concentraciones máximas, o sea, una concentración máxima y a una concentración mínima. Durante los periodos de máximas concentraciones, el valor de CO2 normalmente está alrededor de las 290, 300 partes por millón, y durante los periodos que tiene baja concentración de CO2, estos se acercan a los 190. Entonces quiere decir que a través de lo último, casi último millón de años, la Tierra ha tenido concentraciones de CO2 que han variado cíclicamente con 100 partes por millón como la amplitud de esa variación, ¿ya? Pero en contexto pueden ver ustedes entonces cómo dentro de los últimos 10.000 años, es decir, desde la última parte de la derecha de este gráfico, de donde se desprende también la figura de los años que ha sido medido directamente en la atmósfera en Mauna Loa, como los gráficos que ya vimos anteriormente, ustedes pueden ver que desde hace aproximadamente 10.000 años en adelante, esta concentración de CO2 salió desde su nivel más bajo hasta el nivel normal que tendría si es que no hubiese habido una revolución industrial, ¿cierto? Que serían los valores parecidos a 290 partes por millón, pero después de eso viene la revolución industrial y se le inyectan otras 200 partes por millón a la atmósfera, o sea, casi se duplica en su cantidad, y lo cual el año 2013 se vio ya porque el CO2 pasó ya desde los 400 partes por millón, que es una cifra que no había tenido seguro por el último millón de años.
Entonces, bueno, esto es con respecto al antecedente climático que les quería presentar, porque hace ver de que estamos en una situación particular. También al mismo tiempo les quiero mostrar cuál es la situación relativamente normal, es decir, esa ciclicidad que se ve ahí en el gráfico que estamos observando, una ciclicidad que si ustedes se detienen ven podrán contar más o menos dónde coinciden las crestas o las valles de todas esas ondas que están ahí y son cada 100.000 años aproximadamente, o sea, hay una ciclicidad de 100.000 años y les adelanto que eso coincide con lo que se conocen como los periodos glaciales, es decir, periodos donde había mucho hielo en la Tierra, como la última era del hielo, hace 20.000 años atrás, o periodos interglaciares, que son los periodos donde, por ejemplo, la humanidad se desarrolló, que son los últimos 10.000 años, que es lo que llamamos el Holoceno. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, quiero ahora mostrarles por qué el CO2 es tan importante y qué es lo que ha ejercido y cómo funciona para modular el clima de la Tierra. Y a partir de eso, entonces, podemos desprender que si el Océano Austral es uno de los gobernadores de este CO2, entonces es uno de los actores principales que tiene que ver con el cambio climático a nivel planetario. Para comprender entonces cuál es la importancia y el rol que posee el dióxido de carbono y otros gases invernaderos sobre el clima terrestre, es necesario explicar entonces brevemente cómo la Tierra posee el clima que tiene y cuáles son los principales actores que hacen que las condiciones promedio de este planeta sean con una temperatura que hace posible la vida en el planeta, básicamente porque permiten la presencia de agua en estado líquido. ¿Ya? Y eso ocurre, ustedes saben, ¿no? O sea, porque el planeta en promedio tiene una temperatura sobre el 0 Celsius. Pero, ¿por qué tiene esa temperatura? Veamos un poquito cuál es el balance principal de energía que recibe el planeta a partir de su estrella más cercana, que es el Sol, ¿cierto? El cual irradia sobre su superficie cierta cantidad de energía. Y esa radiación que llega en forma de luz principalmente, pero en toda una gama de frecuencias electromagnéticas, ¿cierto? De onda electromagnética, esa luz llega al planeta Tierra y parte de ella es absorbida por el planeta y parte de ella es reflejada hacia el espacio exterior. Entonces, la que es absorbida obviamente funciona para subir la temperatura de lo que es el planeta internamente. ¿Ya? Así que lo que va a ser el balance de energía principal es cuánta radiación llega al planeta y cuánta radiación escapa de vuelta hacia el espacio. Entre más radiación queda retenida dentro del planeta, dentro de lo que es su superficie, esa cáscara que es la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura que tiene. Pero resulta que pues, según las leyes físicas más fundamentales y debido a la distancia que posee nuestro planeta desde hacia el Sol, la temperatura que debiera tener nuestro planeta, si es que no tuviese una atmósfera con gases invernaderos, debiera ser muy distinta a la que tenemos actualmente. Y eso lo veremos en la próxima diapositiva. Entonces, el balance de energía del planeta, el balance global de energía, es una identidad, ¿cierto?, que corresponde a cuánta radiación solar entra, lo que tiene que ser igual a cuánta radiación sale para que esté el planeta en una situación de temperatura estable, como relativamente la ha tenido a lo largo de su historia geológica, por eso nunca se ha, digamos, derretido, nunca se ha fundido el planeta y tampoco nunca se ha congelado completamente, aunque ciertos periodos de tiempo quizás indican que quizás hubo cosas de ese estilo, pero eso fuera de los alcances de este curso. Lo que sí quiero decirles, bueno, esta es la única diapositiva que va a mostrarles ecuaciones de algún tipo y la verdad no se asusten, es solamente un balance bastante sencillo. Lo que ustedes ven en azul ahí es la ecuación que gobierna físicamente cuánta radiación le llega al planeta, o cuánta radiación absorbe, ¿cierto? Que tiene que ver con una constante solar, S0, ¿cierto? Que es la radiación solar incidente, que actúa sobre un disco, sobre el disco terrestre, sobre cierta área y cierta parte de ella se refleja o cierta parte se absorbe. Y cuánto se refleja tiene que ver con una propiedad que se llama el albedo. Y eso es lo que quiere decir la ecuación del lado izquierdo. Y lo que es igual entonces a una ecuación básicamente que asocia energía con la temperatura que va a tener un cuerpo negro sometido a radiación, ¿cierto? Y cuando ustedes despejan la temperatura que está ahí elevado a la cuarta, ¿cierto? En la ecuación que está abajo en negro, ¿cierto? Obtienen y reemplazan todas las constantes por los números correspondientes, por las mediciones y por lo que conocemos del sistema,
Resulta que nuestro planeta, en balance energético, según la radiación que le llega desde el Sol, debiera poseer una temperatura superficial de menos 18 grados Celsius. Esta temperatura seguramente a usted le sorprende porque claramente esa no es la temperatura global promedio. La temperatura global promedio es más cercana a los 15 grados Celsius y no esos menos 18 grados Celsius. Esto, para que no se confundan tampoco, no quiere decir de que en la superficie del planeta no pueda haber lugares que tienen menos 18 grados Celsius. De hecho, justamente un poco más al sur de donde estamos, ¿cierto? En Magallanes, en Antártica, estos menos 18 grados Celsius son cotidianos y ocurren bastante, pero eso no quiere decir que eso sea el promedio completo de todo el planeta, ¿ya? Así que a esto nos estamos refiriendo con el promedio global. Por lo tanto, el balance acá indicado nos indica que físicamente, según el lugar que ocupamos en el sistema solar como planeta, nuestra atmósfera, nuestra superficie debería tener una temperatura muy lejana de los agradables 15 grados Celsius que gozamos actualmente. Y el hecho de que no tenemos esa temperatura y tenemos otra más alta, se debe a, ¿cierto? Ustedes ya lo estarán adivinando, a la presencia de estos gases invernaderos y vamos a ver entonces cómo funcionan. Una forma más didáctica y más gráfica de ver lo que me refería en la transparencia anterior con respecto a las ecuaciones de balance de energía del planeta se pueden ver en esta diapositiva justamente, donde podemos ver que el balance de energía al planeta Tierra está dado por la radiación solar que llega, ¿cierto? Que en el día de hoy corresponde a alrededor de 342 watts por cada metro cuadrado de la atmósfera. Y eso lo que se refleja hacia el espacio son de alrededor de 100 watts por metro cuadrado. El asunto es que 242 watts por metro cuadrado son absorbidos por el planeta, y si eso fuera lo único que determina la temperatura de la superficie, nuestra superficie, como vimos delante en la transparencia anterior, sería de menos 18 grados Celsius. Pero producto de que hay 0,2% de CO2 en la atmósfera presente y otros gases invernaderos también, el efecto invernadero que se produce en la atmósfera terrestre equivale a 33 grados Celsius, es decir, que elevan de menos 18, que es la temperatura estable que debería tener este cuerpo negro que es el planeta, lo elevan a 15 grados Celsius y por eso podemos gozar de un planeta con agua líquida y con vida, obviamente. El efecto invernadero planetario se debe no solamente a la presencia de CO2 en la atmósfera, sino que hay varios tipos de gases que también conforman parte de la atmósfera y que también contribuyen en atrapar la energía del sol que llega y sobre todo de la radiación infrarroja que el planeta emite hacia el espacio y que por la existencia de estos gases invernaderos no se va al espacio, sino que se permanece en la atmósfera y por lo tanto la atmósfera adquiere una temperatura mayor. Dentro de estos gases, bueno, tenemos obviamente en esta transparencia podemos ver algunos de ellos y los más importantes, y también podemos ver acá, se puede leer cuáles son las fuentes principales que tienen cada uno de estos gases. Entonces, por ejemplo, el CO2, que tiene la mayor cantidad de potencial climático a nivel global por la concentración que tiene, no porque sea la molécula más efectiva en atrapar la radiación, porque hay otras mucho más efectivas, por ejemplo, el dióxido nitroso que ustedes ven ahí en color azul, es molécula por molécula es 300 veces más efectivo en atrapar radiación que el CO2, pero resulta que la concentración es tan baja que ese potencial global no se desarrolla. Entonces, el potencial global se tiene que ver con el tamaño de los círculos, el tamaño de las letras que ustedes ven acá, y también pueden ver cuáles son las fuentes. Entonces, para el CO2 pueden ver de que las fuentes principales son la quema de combustibles fósiles, la extracción de carbón y de petróleo, ¿cierto? En el caso del metano que tienen con color rojo ahí, el CH4, las fuentes principales son el gas natural, ¿cierto? Los sistemas de gases natural, la agricultura es un gran productor de metano, sobre todo
la ganadería, la ganadería de gran escala y la que tiene confinada a los animales en espacios pequeños, esa tiene muchísimo impacto a nivel de metano. Y otros gases que ya tienen concentraciones mucho menores en la atmósfera, como son el dióxido nitroso, que está en color azul, los HFCs, los PFCs y otros más. Así que esta atmósfera terrestre es una verdadera sopa donde sus ingredientes en su mayoría funcionan como para mantener la temperatura en condiciones ideales para la vida. Para dar una confirmación general sobre la relación que existe entre las concentraciones de gases invernadero y la temperatura global del planeta, en este gráfico podemos ver efectivamente datos recopilados por la Agencia Espacial NASA de Estados Unidos entre los años 1880 y el año 2005 aproximadamente, que es donde termina esto en el eje X, ustedes lo pueden ver abajo. El año 1880 está en el lado izquierdo, el año 2005 en el lado derecho. Y en conjunto con eso vemos dos curvas, una representando la concentración de CO2 en partes por millón, que representa la curva de color rojo, cuyas unidades se encuentran en el eje vertical del lado derecho y que va desde los valores que tenían antes de la revolución industrial, ¿cierto? Los valores de 280 partes por millón hasta los valores de 380 partes por millón, como ya vimos en transparencias anteriores. Y en el eje izquierdo, la curva azul representa mediciones de temperatura o estimaciones a partir de mediciones reales de lo que es la temperatura global promedio del planeta. Y no es tan importante que se preocupen por las unidades que están, porque en realidad esto se llama anomalías, es decir, que diferencias de la temperatura que tiene el planeta con respecto a un promedio que se ha generado de muchos años de muestra. Por lo tanto, solamente vayan siguiéndome en el sentido de que lo más importante es que las anomalías de temperatura, principalmente a lo largo de todo este periodo, están muy bien correlacionadas con la concentración de gases invernadero. Es decir, de que a medida de que los gases invernaderos suben en la atmósfera, la temperatura global también aumenta. Entonces, esto va a ser un puente que nos va a llevar ahora para estudiar el océano austral y las consecuencias que tiene del intercambio de gases que se posee en el océano austral, cosa que vamos a discutir en unas diapositivas posteriores, con respecto a lo que ha pasado en el planeta en los últimos casi millón de años, con lo que vimos anteriormente con los ciclos glaciares e interglaciares, porque es justamente a partir de ese ejemplo en el cual se puede resaltar cuál es la importancia y cuál es realmente el rol que cumple el océano austral en modular unas partes tan absolutamente esenciales en el planeta como es sus gases invernaderos y por ende la temperatura global promedio. Para poder entender mejor cómo se han obtenido las mediciones y los datos de los cuales me voy a basar en la discusión siguiente con respecto a las variaciones de gases invernadero durante los ciclos glaciares e interglaciares, es bueno que ustedes sepan de que justamente en el continente antártico, un continente donde tenemos tantos intereses como nación, ¿cierto? Como país, y donde la Universidad de Magallanes tiene tantos también estudios y investigadores trabajando y enfocados, y nuestro centro de investigación Gaia Antártica tiene como centro y como eje de su quehacer el estudio de la Antártica. Es muy importante entonces que ustedes sepan de que en la Antártica, en ciertos lugares de la Antártica, por ejemplo, en lugares como Vostok o como en Domo Concordia, lugares donde el casquete de hielo, donde el glaciar antártico, donde el hielo mismo tiene dimensiones de varios kilómetros, es decir, de más de 3 o 4 kilómetros de profundidad, y donde año a año se ha ido acumulando la nieve y eso va quedando después aprisionado en forma de hielo, ¿cierto? En esos lugares, consorcios científicos de varios países, tanto norteamericanos, europeos, ahora últimamente Japón, China, Corea, sí, están muy activos en esto, han tomado, han taladreado, realmente han hecho hoyos y taladrado hasta las profundidades del hielo y han recuperado justamente testigos, que son bloques de hielo que vienen desde esos 3 kilómetros de profundidad hacia arriba.
arriba. Y por lo tanto lo que se obtiene justamente de eso son registros incalculables en su valor, ya que a cada centímetro de esos testigos de hielo básicamente se le puede extraer información que corresponde a un periodo específico de tiempo en el pasado del planeta, ¿ya? Y hoy en día estos testigos nos remontan hasta casi 1 millón de años hacia el pasado. En la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito cómo a partir de eso no solamente es posible medir la temperatura del hielo propiamente tal y de la temperatura que se puede extraer de una información físico-química que queda grabada en la molécula propiamente del agua que conforma ese hielo, sino que al mismo tiempo es posible obtener mediciones de las burbujas de aire que quedan atrapadas en el hielo y que se convierten en verdaderas máquinas del tiempo que nos traen al presente condiciones atmosféricas que ocurrieron hace casi 1 millón de años atrás. Esta diapositiva pueden observar entonces el proceso por el cual la nieve al caer todos los años en cualquier zona polar, como en la Antártica por ejemplo, va generando capas las cuales con el tiempo sucesivamente a lo largo de los años van quedando atrapadas con más nieve en la parte superior y se van compresionando y por lo tanto finalmente después de varios años llegan a tener una presión tal de que se transforman en hielo, ¿cierto? Esos cristales inicialmente bien configurados que se pueden ver ahí en la caricatura que estamos viendo acá terminan siendo un cristal amorfo cuando ya pasa a ser hielo. Dentro de ese proceso también al mismo tiempo el aire que circula libremente cuando en principio es nieve, ¿cierto? Cuando todavía el primer año y las primeras etapas hay casi un 90% de aire en lo que es esta capa inicial de nieve, pero a medida que se va compresionando ese aire va siendo cada vez más, cada vez menos, pero finalmente el aire termina reduciéndose a un nivel mínimo de 20% máximo y queda delimitado por hielo en forma de burbujas. Entonces, a partir del estudio de esas burbujas de aire que ya dejan de difundir con la atmósfera, es decir, que quedan atrapadas y que ya no tienen contacto con la atmósfera, por lo tanto representan un minuto de la Tierra, un minuto de la atmósfera terrestre que perdura en el tiempo y en el cual nosotros podemos después ir a hacerles preguntas, ir a tomar mediciones y sobre todo, por ejemplo, conocer cuál es la concentración de los gases invernaderos y en particular del CO2. Esta diapositiva presenta un gráfico en el cual te voy a pedir después de que apretes cualquier tecla para que se superimponga otro gráfico encima y después otra vez te voy a pedir que aprietes otra tecla para hacer un zoom en una parte de él, ¿ya? Pero lo que puedes ver en esta primera etapa, en la primera parte de lo que te quiero mostrar con esta diapositiva, son los mismos ciclos glaciares e interglaciares de temperatura, en este caso registrado en los testigos de hielo antártico. Esta temperatura tú lo puedes ver ahí en el eje vertical, en el eje vertical del gráfico a mano izquierda, donde dice una diferencia de temperatura con respecto al presente, es decir, cuando marca 0 es la temperatura que tiene actualmente Antártica y si marca -8, como puedes ver ahí que ocurre en ciertos periodos del pasado, eso quiere decir de que tiene en promedio menos 8 grados Celsius comparados con la temperatura del presente, o sea que era más frío en menos 8 grados Celsius. En el eje X, ¿cierto? Puedes ver el tiempo que está referido en este gráfico como edad, años antes del presente, que se dice, y puedes ver de que el gráfico va entre 0 y 450.000 años antes del presente, ¿ya? Y ahí podemos observar claramente los ciclos que han ocurrido durante el último tiempo, que se conocen como los ciclos glaciares interglaciares, que es un periodo, son periodos que han ocurrido en la Tierra durante los últimos casi 3 millones de años. Se ha caracterizado el clima terrestre por pasar por estadios glaciares, o sea, bastante más fríos que ahora, como casi 8 o 9 grados menos que ahora en Antártica.
y periodos relativamente más cálidos y como los que hemos tenido y hemos gozado nosotros como civilización a lo largo de los últimos 10.000 años en el periodo denominado Holoceno. Bueno, puedes ver entonces que estos enfriamientos y el calentamiento que ocurre posteriormente tienen una forma bastante particular, siendo las etapas de enfriamiento bastante graduales y las etapas de calentamiento bastante más rápidas. Puedes ver que una vez que se llega al mínimo temperatura, después al salir hacia temperaturas más altas se hace con una velocidad mucho más alta. Esto le da un típico patrón de aleta tiburón que se le llama a estos gráficos porque se ve que cada uno de estos ciclos pareciera como una aleta, ¿cierto?, de un tiburón que se ve cuando surca el mar. Ahora te voy a pedir entonces de que aprietes una tecla porque vamos a ver cómo ha variado las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera en el último tiempo. Por favor, aprieta la tecla ahora. Puedes ver entonces de que el CO2, que es la línea negra que se acaba de superimponer sobre el gráfico de temperatura, el que todavía puedes seguir viendo en la línea azul, ¿cierto? Ahora la escala de CO2 está en la mano derecha, ¿cierto? En el eje Y de mano derecha, con las concentraciones que ya conocemos, con el mínimo de 180, 190 y los máximos de 280, 290 partes por millón. Pero lo más singular y lo que debiera llamarte más la atención de esto es la gran y la extraordinaria em, coordinación y básicamente la extraordinaria conexión que hay entre la temperatura y el dióxido de carbono registrado en burbujas de Antártica. El CO2 que se puede medir en las burbujas de Antártica es una muestra representativa de toda la atmósfera, no solamente del hemisferio sur, porque el tiempo de mezcla de la atmósfera es bastante rápido y por lo tanto el CO2 que se capturan en esa burbuja, el cual está difundiendo por varios años antes de que se clausuren, ¿cierto? Como tal, como lo vimos en la diapositiva anterior, hace de que el CO2 que estamos midiendo sea representativo de toda la atmósfera. Entonces, aquí hay una conexión directa entre lo que es el clima de la Tierra, es decir, la temperatura que se manifiesta y el CO2. Ahora, nada de esto está predicho por leyes fundamentales de la física o la geofísica. O sea, si bien es cierto, la cantidad de CO2 determina un poco la temperatura promedio de la Tierra, estos cambios de CO2 no son en sí los causantes directos de todo el cambio de temperatura. Aquí hay muchos otros factores actuando al mismo tiempo. Lo que es interesante y lo que ha sido un problema científico sin resolver desde hace mucho tiempo es justamente cuáles son las causas por las cuáles son las razones por las cuales ocurren estos cambios CO2. ¿Es la temperatura del planeta la que gatilla que haya más CO2 o es o es la Tierra o hay algunos mecanismos que hacen que aumente el CO2 y de esa manera después aumenta la temperatura? Y para poder ahondar un poquito más en este dilema, en estas preguntas científicas, te voy a pedir que aprietes nuevamente el botón para que veas ahora que se pone un recuadro verde sobre un periodo particular de tiempo que son los últimos 22.000 años desde el presente hacia el pasado, donde vamos a hacer un zoom para ver efectivamente si es que estos cambios que aquí lo estamos viendo en Antártica han sido también cambios que han ocurrido en todo el mundo de la misma manera. La diapositiva actual entonces es el zoom que hicimos a la curva anterior de los últimos 22.000 años. Como puedes ver abajo en el eje del tiempo, este gráfico va entre 22.000 años y 10.000 años. Y lo que puedes ver en esta curva de color naranja es la evolución temporal de la temperatura de los testigos de hielos tomados en Groenlandia, en el Polo Norte, o sea, cercanos al Polo Norte, ¿cierto? En la otra parte del planeta y que nos muestran la típica salida, la última deglaciación, o sea, la salida desde el último máximo glacial hacia las condiciones de los océanos interglaciales que caracterizan actualmente al planeta. Y vemos que la salida de este periodo glacial hacia las condiciones más cálidas no fue directa, no fue monotónica, sino que fue bastante sinuosa. Tú puedes ver que la curva posee varios pequeños ciclos en los cuales la temperatura sube, después baja, vuelve a subir, después baja abruptamente para después ya irse a temperaturas más altas.
Entonces, estos se conocen como eventos de milenarios de clima y que hablan de cierta inestabilidad climática que caracterizaba el hemisferio norte durante esta época. Por favor, aprieta una tecla ahora para que se superimponga otra curva. Lo que acaba de superimponerse entonces es la curva de temperaturas de Antártica, un poco lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, pero ahora con mayor resolución, ¿cierto? Para un periodo de tiempo menor. Y podemos ver de que, si bien es cierto, la curva también presenta cierta sinuosidad, es decir, que hay también, no es monotónica completamente desde temperaturas frías a temperaturas altas, sino que también hay un periodo en el cual esto se detiene un poco, que se conoce como el Antarctic Cold Reversal o la reversión climática fría de la Antártica. Es bastante menos, presenta bastante menos eventos que la curva del hemisferio norte, ¿ya? Y eso es algo que ha sido material de estudio bastante intenso climatológicamente. Pero súper interesante de todo esto es ahora si tú vuelves a apretar, por favor, una tecla para que se superimponga otra curva. Eso, si lo acabas de hacer, entonces vas a ver que con puntos negros se acaba de superimponer las concentraciones de CO2 medidas en burbujas, ¿cierto? Antárticas, que, como te conté en la diapositiva anterior, no representan a la concentración en Antártica, sino que representan la concentración global. O sea, en Groenlandia también había ese mismo CO2, ¿ya? Y lo que puedes ver es que claramente la curva de CO2 es mucho más parecida a la curva antártica que a la curva de Groenlandia. Y esto, y por eso lo que te lo quise mostrar tan explícitamente, esto es lo que ata directamente a estos procesos que han hecho cambiar el CO2 en el planeta a esta escala glaciar interglaciar, con procesos que están ocurriendo en el continente antártico o cercano al continente antártico. Y como te voy a mostrar en las diapositivas que siguen, el océano es el lugar más obvio a donde ir a buscar respuestas de por qué cambió el CO2 atmosférico, debido a que en el océano hay 60 veces más CO2 que en la atmósfera, y por lo tanto es mucho más factible que cambios modestos en el intercambio de gases entre el océano y la atmósfera sean generadores de cambios importantes en las concentraciones que se observan en la atmósfera. Como dijimos, entonces el candidato más importante que se ha pensado y que se ha tomado en cuenta como para poder explicar estos cambios que ha tenido la Tierra tan importantes en términos de CO2 en la atmósfera durante por lo menos este último millón de años con respecto a los cambios glaciares e interglaciares que ya vimos, es el océano. Y el océano es particularmente importante porque justamente, como ya te contaba, posee una concentración total de CO2 en disuelto, ¿cierto? En las aguas del océano profundo, que alcanza a ser casi 60 veces más que lo que tiene la atmósfera. Por lo tanto, es un componente. Y lo otro que también es muy importante es que el tiempo que le toma al océano en mezclarse y el dar una vuelta completa es del orden de los 1500 a 2000 años, y por lo tanto, justamente esa es la escala de tiempo de los cambios principales que estuvimos viendo en los cambios de CO2, tanto glaciares e interglaciares. Si bien es cierto, los ciclos son de 100.000 años, los cambios, los periodos de cambio más abruptos tienen una escala de tiempo del orden milenario. Ahora, ¿por qué el océano tiene tanto más CO2 que la atmósfera? Y bueno, se debe principalmente a la existencia de tres bombas que se denominan, y estas bombas se llaman así porque en el fondo bombean CO2 en contra del gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menos CO2 lo bombean hacia donde hay más, en contra del gradiente normal por el cual podría difundir, por ejemplo, el CO2. Y se conocen estas tres bombas como la bomba física del océano, la bomba biológica del océano y la bomba calcárea, ¿ya? Y estas tres funcionan bastante distinto, pero son muy importantes, en particular en el océano austral. La bomba física, por ejemplo, se refiere al hecho de que las aguas, entre más frías son, mayor son su capacidad para disolver gases, para mantener gases disueltos. Y como sabemos, las aguas del océano austral son las aguas más frías del planeta, y por lo tanto
pueden contener mucho más, pueden disolver mucho más gases que las aguas tropicales, por ejemplo, ¿ya? Y por eso el océano austral es un sumidero, es decir, a donde va a dar el CO2 y gran parte del CO2 que nosotros hemos quemado como humanidad, más del 50% de ese CO2 ha ido a dar a aguas del océano austral y a partir del océano austral es que se han hundido y han dejado de estar en contacto con la atmósfera, ¿ya? Entonces esa es la bomba física. La bomba biológica es una bomba muy importante porque lo que ocurre es que toda la vida unicelular, principalmente la vida de microalgas que producen, que hacen fotosíntesis, que están en la superficie del océano, capturan CO2 disuelto, ¿cierto? Bajando la presión parcial de este gas y por lo tanto haciendo de que mayor cantidad de CO2 siga viniendo desde la atmósfera hacia el océano, o sea, disolviéndose en el océano. Y al formar sus tejidos blandos, estos pasan después a las cadenas alimentarias y estas después al perecer, al morir, ¿cierto? Los animales van cayendo y se van descomponiendo en profundidad. Entonces lo que hacen en el fondo es tomar CO2 desde la superficie iluminada, donde la fotosíntesis ocurre, y después ocurriendo la remineralización de este CO2, ¿cierto? La expulsión del CO2 nuevamente, pero ahora en profundidad. Por lo tanto, eso es una manera activa como la biología bombea CO2 desde la superficie hacia el fondo. Y la última es la más compleja y que no me voy a referir mucho, a pesar de que es muy importante, pero que tiene que ver con el hecho de la formación de carbonato de calcio, que es un componente esencial para lo que son estructuras duras de muchos organismos unicelulares que viven en el plancton, como foraminíferos, eh, eh, cocolitoforio, etcétera. Hay varios tipos de organismos que producen, que secretan, o sea, que en el fondo precipitan esta sal y que forman parte de sus tejidos duros. Y al formar esto, entonces liberan CO2, se libera CO2 o al revés, cuando se disuelve este carbonato de calcio nuevamente, se absorbe CO2, ¿ya? Entonces, estos balances, estas tres bombas están actuando todo el tiempo y, el, y, el, y, lo, y la, su mayor efecto, o sea, el balance real, neto, que queda a partir de estas tres bombas, es el hecho de que se acumule CO2 paulatinamente en el océano, en la profundidad del océano, y como ya les contaba, esas concentraciones pueden llegar a ser 60 veces superiores a las que tiene la atmósfera actualmente. Entonces, como vemos, el océano como conjunto, como un ecosistema en conjunto, y en particular las aguas frías del océano austral, son muy importantes porque pueden contener muchísimo mayor cantidad de CO2 que las aguas cálidas, por ejemplo. Ya no solamente eso, vamos a ver ahora más adelante también el hecho de que el océano austral también se comporta como una verdadera ventana donde el océano profundo se comunica con la atmósfera terrestre. En esta diapositiva podemos ver justamente que el océano no es una cosa estática, sino que es un sistema del clima, un sistema climático que está en perpetuo movimiento y en particular a escala de miles de años, los movimientos más importantes que ocurren en el océano se conocen como la circulación termoalina, que es esa circulación profunda de gran escala que incluye a la mezcla de todas las aguas oceánicas y que tiene una duración, como ya les dije, de alrededor de casi 2000 años y que lo podemos ver acá en este esquema, muy esquemáticamente, como un verdadero sistema de circulación, un aparato circulatorio oceánico, donde las aguas superficiales que están representadas con colores naranjos, ¿cierto? Porque son más cálidas, escurren por superficie, ¿cierto? Y después en ciertos lugares del planeta que están marcados aquí con unos círculos de color claro, como por ejemplo en las zonas cercanas a Groenlandia en el hemisferio norte y en las zonas cercanas aquí a la península antártica en el hemisferio sur, es donde esas aguas adquieren tal densidad producto de que se enfrían tanto en invierno o porque tienen tanta salinidad, de que se hunden, de que ya se vuelven pesadas y se hunden, y ese es el proceso por el cual esta circulación continúa ocurriendo, es la energía necesaria que hace que todo el aparato circulatorio funcione. Ahora, así como hay
sectores en el mundo donde se está hundiendo activamente el agua. Hay otros sectores también del planeta donde esas aguas preferentemente suben desde la profundidad, desde el océano profundo, hacia la superficie, porque hay que recordar de que el océano profundo no está en contacto directo con la atmósfera así fácilmente, porque hay toda una capa de agua cálida, ¿cierto?, que está flotando por sobre el océano profundo, ¿ya? Entonces, es muy importante estas zonas donde surge el agua desde el fondo hacia hacia la superficie, son lugares de importante intercambio, o sea, son las ventanas de comunicación que tiene el océano profundo con la atmósfera. Y vamos a ver que el océano austral es uno de esos en particular. Algunas características importantes que posee el océano austral y que son esenciales para lo que estamos hablando y que lo hacen único con respecto a otras cuencas oceánicas del planeta es que, por ejemplo, no tiene bordes meridionales, es decir, es el único lugar del planeta, es la única masa de agua del planeta, ¿cierto? La única cuenca que circumpola completamente a la Tierra, que la da vuelta completamente sin tener fronteras, sin tener continentes las cuales separan o que impiden la circulación. Por lo tanto, la circulación alrededor de Antártica y por el Océano Austral puede tener intensidades que no son posibles en otras cuencas oceánicas, ¿ya? Otra característica que tiene es que tiene vientos muy fuertes y corrientes muy rápidas. De hecho, la corriente más grande del planeta, la corriente circumpolar antártica, la cual corresponde, para ponerlo en términos así un poco más claros y como más y con ejemplos más cercanos, es como si tú pusieras a 500 ríos amazónicos, o sea, 500 ríos amazonas juntos y eso fuera lo que está ocurriendo, es lo que está fluyendo de agua segundo a segundo por el por el paso de Drake, ¿ya? O sea, son como 500 ríos Amazonas. O sea, es un monstruo grandote, ¿ya? Y eso está forzado por vientos muy fuertes, los famosos vientos de deriva del oeste, que son los responsables de los vientos tan importantes que tenemos en Punta Arenas, por ejemplo, ¿cierto? Los que botan a los abuelitos ahí en la esquina de José Menéndez con Bories. Esos son los vientos de deriva al oeste, los cuales todo el mundo y todos los magallánicos sabemos muy bien de qué se tratan y que son bastante intensos casi todo el año, ¿ya? Y lo otro es que conecta las cuencas más grandes del mundo, es decir, el Atlántico, el Pacífico y el Índico, el Océano Austral, ¿cierto? Conecta estas cuencas y funciona como una gran licuadora de masas de agua. En el fondo, como que llegan las masas de agua y aquí el esquema que ustedes pueden ver abajo es un esquema relativamente complicado, pero no se preocupen, lo que tiene que ver ahí son básicamente son masas de agua, o sea, distintos tipos de aguas que están viajando alrededor de las distintas cuencas oceánicas. Podemos ver que la cuenca del Pacífico es el paralelepípedo que queda a la derecha y después el Océano Índico está hacia la izquierda y el Atlántico un poco mirando hacia como a lo que vendrían a ser como las 7 de la tarde en un reloj, ¿cierto? Y esas aguas todas convergen en el Océano Austral. Y esta gran intensidad y esta gran energía que posee por producto de estos vientos, etcétera, funcionan como una licuadora las cuales mezclan y mezclan todas estas propiedades y la hacen única y esa masa de agua se conoce como la agua circumpolar, agua profunda circumpolar, ¿ya? Aparte de esto, pueden ver ustedes que todas las flechas que llegan hacia el océano austral, hacia el círculo donde está Antártica y al medio, ven que tienen una componente que en el fondo van hacia arriba, o sea, como que estaban en el fondo del océano, de las cuencas, pero van hacia arriba. Y en la siguiente diapositiva les voy a contar un poquito mejor de qué se trata ese proceso de surgencia, que es muy importante para entender cuál es el rol que tiene el océano austral en términos del intercambio de gases entre el océano profundo y la atmósfera. En esta imagen puedes ver una representación del océano austral visto desde de este a oeste, es decir, como si nosotros estuviéramos parados mirando hacia el este, ¿cierto? Tenemos la Antártica al lado izquierdo, tenemos lo que vendría a ser Sudamérica, estaría a nuestra mano derecha, ¿ya? Y ahí podemos ver un corte de lo que es el mar, el agua, la columna de agua en el océano austral. Y con flechas se representan esquemáticamente la dirección, el movimiento que tienen esas aguas al llegar al océano austral y cuál es el recorrido que hacen, ¿ya? Y en general hay tres, básicamente, líneas, o sea, tres pistas por donde está circulando el agua. Una que es la más austral de todas, que es la cual la pista donde el agua se está hundiendo
directamente desde la superficie hasta el fondo y de eso, de hecho, estas son las aguas más densas que tiene todo el océano y esas aguas después uno las puede encontrar en todas las fosas y lugares abisales del planeta que han tenido contacto con la atmósfera en Antártica por última vez y después van a dar a otros lugares del planeta varios cientos y hasta miles de años después, ¿ya? Esa es una agua que se conoce como el agua de fondo antártica y se produce todos los años producto de la formación de hielo marino. El hielo marino cuando se forma lo que hace es que el agua que se convierte en hielo, ese cristal expulsa las sales que tiene, ¿cierto? Y el hielo es básicamente agua dulce que se concentra como cristal y todas esas sales son expulsadas hacia el medio exterior y el agua que recibe esas sales, si bien es cierto está muy fría, al mismo tiempo al recibir las sales se vuelve increíblemente densa producto de la cantidad de sales que le está llegando, o sea, un agua bastante salada y al tener esa densidad, en el fondo se hunde y va a dar a las profundidades más altas de los océanos, ¿ya? Con eso también se hunde el CO2 que estaba inicialmente en la superficie y se va con esa agua a lugares donde, porque ha atrapado por miles de años y sin estar en contacto nuevamente con la atmósfera. La segunda avenida que vemos ahí, que es con flechas naranjas y flecha amarilla, que está llegando desde el norte y está subiendo hacia la superficie, son aguas que provienen de las cuencas oceánicas tanto del Pacífico como del Atlántico principalmente, y que producto de los vientos predominantes que como vemos en la flecha ahí, esa flecha gris, nos indican que los vientos de deriva al oeste, ¿cierto?, vienen desde el oeste hacia el este, por un proceso que se conoce como transporte de Ekman, las aguas superficiales son transportadas hacia la izquierda del viento, de la dirección del viento en el hemisferio sur, por la rotación de la Tierra, y al desplazarse esas aguas a la izquierda o hacia el norte, como vemos acá en la figura, ¿cierto? A la izquierda de la flecha sería el norte en este caso, lo que ocurre es que por la presencia antártica en el borde sur, no hay aguas que reemplacen las aguas superficiales que puedan venir desde el sur y por lo tanto las aguas que reemplazan ese vacío que va quedando son aguas de profundidad y eso es un proceso que se conoce como la surgencia, ¿ya? Y esa surgencia en el océano austral es importantísimo porque como vemos es una ventana de comunicación entre aguas profundas que venían de las cuencas profundas de los océanos y ahora están en superficie y después se encuentran en superficie donde pueden intercambiar el CO2 que son las flechas naranjas que están viendo ustedes ahí y si esas masas de agua venían con mucho CO2 entonces el océano va a emitir CO2 hacia la atmósfera o si esa surgencia es más débil lo que va a ganar ahí como proceso va a ser el proceso de bombeo de CO2 desde la atmósfera hacia las profundidades con las otras bombas que ya vimos. Por lo tanto, hay dos cosas muy importantes acá. Uno, la tapa que puede ser este proceso de formación de aguas profundas que ocurre con el hielo marino. Y lo otro, la intensidad de la surgencia, es decir, ahí tenemos un mecanismo directo que haría que el océano austral sea el candidato principal para poder explicar los cambios CO2 que ya observamos. Ahora, con respecto al hielo marino, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un video en el cual se ve la evolución anual que tiene este hielo marino para que vean lo dinámico que es este sistema. Te voy a pedir que en esta diapositiva le pongas play al video que estás viendo acá como en la imagen. Lo que ves en el video es una sucesión de imágenes que muestran cuál es el alcance, cuál es el alcance geográfico, o sea, cuál es la extensión máxima geográfica que posee el hielo marino, es decir, cuando se congela la superficie del mar, ¿cierto? Y avanza desde el continente antártico, de donde proviene, ¿cierto? Donde están las temperaturas más frías, hacia latitudes más bajas, hacia el sector del Paso de Drake y de otros océanos, ¿cierto? Y podemos ver cómo el ciclo anual durante invierno-verano hace que grandes extensiones del océano austral, de parte del este, ¿no?, del océano austral, estén cubiertas de este hielo marino durante los inviernos. Bueno, justamente esta capa de hielo marino es uno de los grandes tapas que evitan justamente que el CO2
que está acumulado en las aguas profundas que tienen contacto con la atmósfera justamente en el océano austral, y que ese CO2 salga del océano y vaya hacia la atmósfera. Y como vimos anteriormente, las concentraciones de CO2 que tiene el océano profundo son del orden de 60 veces mayores que las que posee la atmósfera. Por lo tanto, cualquier desbalance que ocurra en la cantidad de hielo marino que se forma durante los inviernos o a lo largo de la historia, ¿cierto? Va a tener incidencia en cuánto CO2 intercambia este océano profundo, este tremendo reservorio de carbono, con el otro reservorio más pequeño que es la atmósfera. Para finalizar, quiero terminar esta presentación con esta diapositiva que muestra, bueno, nuestras ya conocidas curvas tanto de temperatura como de dióxido de carbono de los testigos de hielo, ¿cierto? Que vimos en las diapositivas anteriores, en las cuales temperatura está en rojo y dióxido de carbono está en azul. Y lo que son las inciertas y oscuras proyecciones que se tienen para el futuro, basados en cómo estas concentraciones de CO2 han aumentado en el tiempo. Y para que vean ustedes lo que tienen en la curva azul, ¿cierto? De CO2, vemos que a mano derecha, ya en el presente, están tanto la concentración actual de CO2, que la cual, bueno, esta diapositiva es un poco, esta imagen es un poco más antigua, tenía 390 partes por millón. Hoy día ya pasamos las 400, estamos cercanos a las 410 partes por millón ya hoy en día. Y la proyección que se tenía, que se tiene para el 2050, que la cual seguramente va a quedarse corta, dada la tasa de cambio que está ocurriendo ahora, bueno, excepto por la pandemia, obviamente, que ha dado un pequeño respiro a la cosa. Pero como vemos, pueden ver de que en el contexto de los últimos 500.000 años, lo que ha ocurrido con el CO2 atmosférico no tiene precedentes y obviamente que es alarmante, que si fuese cualquier medición que ustedes le hicieran, por ejemplo, a una nave espacial que está yéndose a Marte con seres humanos y a los cuales se le está monitoreando todo el rato el aire, ¿cierto? Y ustedes observaran de que una de las variables aumenta de esta manera, naturalmente que las alarmas sonarían por todos lados. Y eso es exactamente lo que han estado tratando de hacer los científicos desde hace ya varias décadas, tratando de convencer a la opinión pública y en general a los tomadores de decisiones de que el problema que se nos viene y que se está presentando ya, que ya es real y patente, con respecto al aumento de los gases invernaderos y y las consecuencias que va a tener con respecto a la dinámica climática y sobre todo a temas tan inciertos a cómo, por ejemplo, se va a comportar eh, se- eh, partes tan importantes del sistema climático como es el océano austral. Como ya vimos en las diapositivas anteriores, el océano austral siempre presenta un balance entre lo que puede capturar de CO2, ¿cierto? Y que es un muy buen capturador de CO2, producto de las bombas, de las 3 bombas que ya vimos y que les comenté, pero al mismo tiempo también es un agente que puede emitir mucho CO2 y de hecho estos ciclos glaciares e interglaciares que estamos viendo acá se deben justamente a esos cambios que ha ocurrido entre que el océano austral es un sumidero neto o se transforma en una fuente neta de CO2 al planeta. Y por lo tanto, el mensaje que quiero que se lleven de este seminario que están tomando ustedes, de este diplomado, es de que el océano austral y la zona antártica en realidad van a ser zonas
claves donde vamos a tener que poner muchísimo esfuerzo de monitoreo para poder saber efectivamente para qué lado está el signo de de este proceso, ¿cierto? Si es que están siendo emisores netos o están siendo capturadores netos de CO2. Y por lo tanto, esto hace que nuestra universidad y el rol que estamos cumpliendo, todos los investigadores que estamos trabajando en ciencia de la Tierra, en temas antárticos y subantárticos, sean realmente temas relevantes no solamente para la comunidad de la región, ¿cierto? Sino que, o para el país, sino que se transforman en investigaciones y que trascienden a toda la humanidad y al sistema planetario en su completo. Así que les agradezco muchísimo haber tomado este diplomado y espero que les haya gustado este módulo. Hasta luego.